Ruesta, para mí, en mi recuerdo, es un pueblo un poco fantasma. Cuando pues, de crío nos juntábamos toda la familia en el pueblo una vez al año. Venían mis tíos, uno de ellos fue el último alcalde de Ruesta, que resistió hasta que no tuvo más remedio que marcharse. Mantuvo la escuela abierta pues, con sus dos hijos y dos más de otra familia, porque evidentemente él no quería marcharse, ¿no? Luego cuando oyes, pues no, la gente se fue voluntariamente, pues te hierve la sangre, ¿no? Porque sabes que gente de tu familia pues no lo vivió así, evidentemente. Yo os puedo contar que cuando empecé a conocer todo esto un poco de lleno, bueno, yo nací aquí, pero ya cuando me tocó salir a estudiar fuera, que fue pues a los 14 años o así, pues ya me lié después de los estudios a trabajar en Pamplona, luego viví en Barcelona, pero siempre tenía ganas de volver para aquí, para esa tierra, y volví a Artieda. Y cuando yo empecé a venir para aquí, para Artieda, pues fue cuando me di cuenta verdaderamente del daño que nos había hecho el pantano este de Illesa. Entonces fui dándome cuenta de cómo se había quedado Ruesta, cómo se había quedado Tiermas, cómo se había quedado esto. Por aquella época me aficioné también a la fotografía y yo pues me fui a fotografiar lo de Ruesta, los pueblos. En Ruesta me quedé flipado de lo destrozado que le habían dejado todo al marcharse la gente, porque se habían llevado de las puertas los dinteles, las piedras, todo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué a Tiermas, pues allí voy y me encuentro a dos hombricos que estaban allí viviendo con sus huertos, con su cosa, y no había nadie más, pero del pueblo no habían tocado nada, estaba todo igual, y limpio, las calles, todo perfecto. Y yo con aquellos pues entablé un poco de amistad, como ellos estaban solos, yo también cuando tenía un rato libre me iba para allá con ellos, y la verdad que pasé con ellos unas temporadas majas, saqué muchas fotos, y esta gente, uno de ellos tenía la familia en Pamplona, uno se llamaba Honorio y otro Bartolo. No sé, ahora no me acuerdo si era Honorio, me parece que era Honorio, el que tenía familia en Pamplona. Pues este hombre venía a la familia a Tiermas, se lo cogía y se lo llevaba a Pamplona. Y estaba una temporada con ellos, pero cuando les pillaba la vuelta, se cogía y se venía para Tiermas otra vez, andando desde Pamplona hasta Tiermas. Y nada, pues ya la familia al final ya se dio de dejarlo, venían a visitarlo los fines de semana, le traían comida, pero él estaba ahí muy feliz. Y optaron por no forzarle a marcharse, y ya cuando ya se hizo viejo, él sí que ya se lo llevaron a casa y murió en condiciones y tal. Pero el Bartolo se quedó allí porque la familia, no sé qué familia tendrían, pero ese llegó a morirse y todo en Tiermas. Recuerdo también cuando se puso la primera piedra. Yo era un niño y nuestros padres cortaron la carretera, vino Jaume Matas a hacer la inauguración del recrecimiento de Illesa y los desalojaron los antidisturbios. Recibieron varios palos, heridas, porrazos, y recuerdo como en casa mi madre estaba curando las heridas a mi padre y yo no entendía por qué le habían pegado. O sea, yo a mi padre lo tengo como una persona buena, es quien me ha educado, no creía que hubiera hecho nada malo, ni entendía quién eran esos señores malos que le habían pegado. Era un niño, no entendía. Yo el recuerdo que tengo de Itoiz, fundamentalmente, pues viene de la mano de la familia Gorraiz. Yo coincidí con Pachi Gorraiz, hijo de Itoiz, y de esta familia, estudiando en Javier, y nos hicimos amigos, y para nada podía pensar que unos años después pues nos íbamos a encontrar en un tema como es este de la lucha de oposición a dos proyectos que cuando nosotros nos conocimos no existían y que después pues resultaron ser el proyecto de Pantano de Itoiz y el recrecimiento de Illesa.
Yo el recuerdo que tengo de Itoiz es de una familia Gorraiz muy arraigada a la tierra, que vivía de la agricultura y la ganadería, de una gran casa navarra con unas que a mí me impresionaba las varias veces que estuve allí, con unos muros, unas vigas, unas cuadras tremendas, digamos un tipo de casa pirenaica con mucha historia, y donde todo respiraba pues dignidad y valor. Y yo cuando pienso en Itoiz, pues la imagen que tengo es siempre la imagen de esta casa que encerraba tantos años de historia, de ese patrimonio perdido por un maldito pantano, por el pantano de Itoiz. Y siempre que pienso en Itoiz y que me acuerdo de Itoiz, pues me viene a la mente eso, pues una casa demolida, una historia perdida y tanto sufrimiento de una familia que tuvo que ver desaparecer tanta historia. Eso es mi recuerdo de Itoiz. En esta lucha de tantos años de Artieda recuerdo concretamente a dos personas que se me han quedado grabadas en la mente. Una de ellas es Mariano de Eres en la lucha de Viscarrués. Era la persona que siempre que llegábamos estaba ahí, cuando nosotros le llamábamos venía aquí. Y bueno, recuerdo siempre que era bicicletero, alguna vez se cruzó por aquí y bueno, fue muy impactante cuando me dijeron que había muerto en un accidente. Y es de esas personas que, bueno, siempre que vamos a Viscarrués y sobre todo a Eres, pues me quedo con el recuerdo de él. Y bueno, ahí están sus padres que siempre con una fuerza lo recuerdan y están todavía en la lucha. A mí me vienen a la cabeza el recuerdo fundamentalmente de mi abuela, de la abuela Máxima, que casi se hizo centenaria, por 4 meses no llegó a cumplir los 100 años, y que nos transmitió y nos contó lo que era la vida de Tiermas. Ese recuerdo que ella tenía viviendo cerca de la plaza, pues de ver los grandes partidos de pelota que se hacían en la plaza de Tiermas, afición que ella mantuvo siempre y hasta muy mayor, pues en este balcón que tenemos arriba, pues se asomaba para ver cuando nosotros jugábamos aquí en la plaza de Artieda. Esos recuerdos que ella nos transmitía del balneario, de la experiencia que ella vivió teniendo 16 o 18 años, de ver al rey Alfonso XIII, que estuvo en el balneario de Tiermas. También pues el hecho de que de la línea de autobuses Tiermas-Jaca, todo, digamos, motivos y expresiones de lo que suponía Tiermas en la vida de toda la zona, ¿no? Y ella llevó ese recuerdo de un Tiermas vivo, de un Tiermas importante, de ese orgullo de ser de Tiermas hasta la muerte. Siempre nos lo transmitió, murió con tantos años, pero con una lucidez increíble hasta el último día, y ese recuerdo, esa conciencia de lo que realmente era Tiermas y de lo que era la vida en esta zona antes del embalse, pues ha sido también un elemento que nos ha empujado siempre en esta lucha, porque una injusticia como la que supuso para esta zona la construcción del embalse de Iessa, pues no se repita con el recrecimiento, ¿no? Para mí es una vivencia que llevo muy dentro y que, bueno, yo creo que me empuja cada día, ¿no? para seguir luchando.
Y la otra persona que recuerdo es Marcén, creo que era médico de Zaragoza, que cuando hicimos la huelga de hambre el tío defendía que incluso era bueno para el cuervo porque purgaba todo. Y esta persona estuvo encadenado a los árboles que estaban ahí en la Plaza Aragón y estuvo ahí no sé cuánto tiempo defendiendo aquello para que no lo cortaran, y justo una noche que se marchó cortaron todos los árboles. Y cuando nosotros estuvimos acampados ahí en el 2002, pues, también reivindicando todo el tema este del agua entre todos los pueblos, y cada día íbamos uno, recuerdo que había una zona verde donde acampábamos, y que ahora cuando voy ahí pues, y veo todo el cemento y todo, recuerdo perfectamente a él, el defensor, que nadie se acuerda de él y que él estuvo ahí dando su vida y su tiempo por esa causa. Es una persona que me viene a la mente, y siempre que paso por ahí pues me acuerdo de él. Recuerdo que estábamos aquí todos los jóvenes, los niños, ayudando a los padres a preparar las pancartas. Sabíamos que algo importante iba a pasar, y bueno, y fue una manifestación que hicimos en Jaca que fue muy multitudinaria, fue sorprendente para los padres por lo que nos han contado siempre después. Y bueno, pues cómo preparábamos las pancartas, los chupachuses. Llevábamos unos chupachuses que ponía Stop Yesa y Esa No, y los niños de Artieda hicimos eso, fue nuestra colaboración para esta manifestación. Y bueno, salimos de aquí del pueblo, todos en una caravana y pitando, todos pues con los coches, nosotros íbamos emocionados. Y luego llegamos a Jaca y bueno, llovía mogollón, pero el ver a toda la gente que cómo nos apoyaba, que era más una lucha de la tierra, ¿no? Una defensa de lo nuestro, y cómo nos apoyaba la comarca. Eso lo analizas después, pero en su día sí que todos estábamos muy emocionados. Yo particularmente, y bueno, y todos mis compañeros, mi hermano, mi hermana no había nacido aún. Vamos, era un evento llevaba días preparando, toda la familia, todo el pueblo, más gente, y bueno, al final pues tuvo un resultado bastante bueno, por lo que después nos hemos enterado, ¿no? Pues a mí lo que me impactó mucho fue cuando, al principio, cuando empezaron a venir que iban a expropiar, que iban a recrecer el embalse, pues ya se daba por hecho de que se iba a recrecer. Entonces el abogado, nos juntábamos con los de Sigüés, y el abogado pues ya íbamos a ir a ver qué era lo que más se podía sacar, claro. Pues entonces alguien tenía relación con Emilio Gastón y nos pusimos en contacto con él, y fue el primero que nos dijo: ¿y por qué no decís que no? ¿Por qué vais a negociar? ¿Por qué no decís que no? Entonces, claro, fue a partir de entonces cuando ya empezamos a ver, porque como nos parecía una injusticia y tener que pagar otra vez por todo esto, pues empezamos a pensar y a razonar todos los motivos por los que querían hacer el recrecimiento. Y fue Emilio Gastón, me acuerdo, cuando al principio empezó, nos hablaba de juicios, nos hablaba de cosas que al principio, bueno, aquello nos parecía es que te desbordaba, no podías entender nada. Y resulta que ahora, pues después de tantos años, tantos juicios, tanto todo, es que vamos, casi parece que somos abogados, entendemos casi tanto como ellos. También tengo el recuerdo de cuando era pequeñito, entonces empezaba a entender lo que supondría pues, el recrecimiento de Yesa para este pueblo y por ahí. Y recuerdo alguna noche que lloraba pues, porque no entendía o no quería marchar de mi casa, no quería que este pueblo quedara abandonado. No. Me daba mucha pena, no quería marchar de mi casa. Yo tenía mi habitación, tenía mi casa, mis amigos tenían la suya y no quería que esto terminara de alguna manera. Bueno, hace 8, en el 2004, cuando las expropiaciones estábamos estudiando, yo me acuerdo que fue una semana, del 20 al 24, estábamos estudiando en Roncal. Y yo creo que iba a segundo la ESO, bueno, pues 13 años tendría. Y faltamos los 4 días y nosotros lo vivíamos como
bueno, que vienen otra vez y tenemos que ir abajo y gritar y demostrar que aquí no los queremos, ¿no? Pero yo, en cierto modo, no acababa de ser consciente de lo que significaba esa lucha, ¿no? De que estábamos luchando por el futuro y en ese momento no era consciente. Ahora, 8 años después, soy plenamente consciente y analizo el pasado, mi vida pasada, y me veo ahora en este momento y entiendo el porqué de las acciones que llevamos ahora, el porqué que con 21 años estamos dispuestos a dedicar gran parte de la vida a lo que es la lucha contra IESA. Y después de estos 4 días, ¿no?, de las expropiaciones, luego vino el día de Yo no soy de Artieda, ¿no?, el domingo, lo que estamos hablando antes. Me acuerdo que yo me desperté y me llamó mi padre a la mañana: venga, Sergio, que tienes que bajar aquí abajo, que tiene que salir alguien joven del pueblo al escenario y a dar unas palabras de agradecimiento. Yo me lo dijo y pensé, vale, pues sin más, algo pequeño será, no sé. Y en ningún momento sentí unos nervios así que, hostia, tengo que hablar ante el público, ¿no? Y me acuerdo que bajé y ya vi que todo eso se empezaba a llenar de gente, banderas, simbologías de diversas organizaciones ecologistas del Delta, de Itoiz. Y vi que ahí en ese escenario había gente pues, que yo en ese momento pues, no me imaginaba que eran de la talla pues, como de Pedro Arrojo, ¿no?, etcétera. Y del tener que salir al escenario, compartir ahí, yo me acuerdo que todos decían: yo no soy de Artieda, pero llevaban su discurso, sus agradecimientos, sus motivos, sus porqués, sus razones. Yo no me acuerdo bien qué dije, solo sé que subí con una riñonera y bueno, yo sí que soy de Artieda y quería agradeceros a todos. No me acuerdo bien lo que dije, pero ese momento no era consciente de que estábamos hablando y estábamos hablando ante 2.000, 3.000 personas que habría. Y tampoco era un miedo escénico, porque con 13 años yo creo que no eres, o sea, te da un poco más de igual lo que la gente, tanta gente que haya eso. Pero yo lo recuerdo ahora y, joder, fue muy bonito, no sé. Y un poco fue muy especial. De todos estos años de lucha que hemos tenido aquí en Artieda, tengo un recuerdo de un par de momentos en nuestras movidas. Una de ellas es cuando fuimos a Bruselas, del frío que pasamos allá y también de la segunda vez que estuvimos, de la gran mojada que nos pegamos allá y después de cambiándonos ahí en el autobús, ahí todos en calzoncillos y bragas con un frío que pelaba. Y también recuerdo, así ya dentro de otra movida, que me hizo gracia porque a mí me gusta el monte y propusimos hacer una montaña entre todos y cada uno que subiera una que fuera de su zona. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a subir al Bisaurín, que es un buen mirador del río Aragón, y al final pues decidimos subir y lo curioso es que se apuntó todo Dios allá. Entonces claro, había gente que no había hecho nunca monte y subieron hasta arriba y claro, nos juntamos ahí 100 personas con la pancarta ahí en contra del enriquecimiento IESA y por defender Artieda y toda esta zona, que bueno, la verdad es que se te queda grabado como la gente por la causa es capaz de luchar. Recuerdo mucho como anécdota un tubo que llevaban anudado, un tubo de atrezo que llevaban anudado la gente del Delta del Ebro. Y me hacía mucha gracia porque era un tubo bastante grande y parecía más, a mí, a la mente de un niño, me parecía más un tobogán o un juguete más que un... Y sin más, y ahora ya conoces a gente, sabes qué simbolizaba ese tubo anudado, qué simbolizaba la posición al trasvase del Ebro y... Pues eso, lo tengo casi como un recuerdo de un juguete o un tobogán. Y yo me he preguntado muchas veces qué puede sentir una persona como Emilio y Francisca cuando ven cómo todo ese espacio vital, todo ese espacio, yo diría, espiritual que les ha rodeado, que les ha visto y que les ha acompañado en toda su existencia, desaparece. Y desaparece de una forma absolutamente aniquiladora, destructiva. Yo creo que eso tiene que quedar
en las entrañas de las personas y tiene que generar un vacío del que es muy difícil superar. Y yo creo que ellos lo hicieron. Yo creo que Emilio murió y seguramente ese vacío se lo llevó. Francisca todavía sigue y seguramente lo lleva, pero lo llevaron con una dignidad impresionante. Por eso yo creo que merecen el reconocimiento de todos los que luchamos contra estos disparates de grandes embalses, y creo que algún día la historia hará justicia, porque lo que de verdad importa es lo que ellos hicieron, luchar por lo que quieres y por la naturaleza. Es incomprensible que la gente diga que los pantanos son riqueza, que los pantanos son bucólicos, esa imagen bucólica de los pantanos de turismo. Aquí lo hemos vivido y lo sangrante es que tenemos familia que realmente tuvo que salir por la fuerza de sus casas, ¿no? Y dejarlo todo. Y entonces, pues, no sé, toda esta historia de lo que supone el volver a repetir aquella historia que yo te digo no la viví porque ni siquiera había nacido cuando se hizo el embalse. Nosotros que llevamos pues, 30 años con esta historia es un poco sentirte como quizás se sintieron ellos cuando les echaron. Siempre te cabe la esperanza de que ahora estamos en otros tiempos y que tienes algo que hacer y luchas por ello, intentas que la historia no se repita, ¿no? Y Ruesta pues cada vez es uno de esos ejemplos que cada vez que sales de casa lo ves, lo tienes allí, ¿no? Ese pueblo fantasma que decía al principio, de que, no sé, te llena un poco de rabia para seguir luchando y decir que eso no va a pasar con mi pueblo, ¿no? Que mi pueblo no vamos a dejar que ese fantasma cubra nuestras calles y nuestras casas, que seguiremos luchando por mantener lo que tenemos, que es lo que nuestros padres nos dejaron y lo que queremos dejar a nuestros hijos.